Me encuentro en lo que es el Museo de Don Alejandro Coto, acá en Suchitoto. Aquí comienza el recorrido. Museo Alejandro Coto. Mi nombre es Delmi, soy guía de acá del museo y hoy les voy a hablar un poco sobre la vida y el legado de don Alejandro Coto. Si gustan pasamos a la primera sala, que es la sala Alejandro Coto. Pasen adelante. Ustedes se preguntarán quién era don Alejandro Coto. Don Alejandro Coto fue el primer cineasta salvadoreño que tuvimos. Él fue actor, escritor, poeta y gestor de la cultura salvadoreña. Gracias a él, Suchitoto es un pueblo vivo, encantador, lleno de mucha cultura y turismo. En tiempo de guerra, Suchitoto quedó como un pueblo fantasma que mucha gente no sabía que existía. Y fue don Alejandro Coto quien lo puso en el mapa de la cultura salvadoreña y lo dio a conocer tanto nacional como internacionalmente. Parte de ello tenemos uno de los grandes legados que nos dejó acá en Suchitoto, que es el teatro. Cuando don Alejandro estaba en vida, le puso como nombre Teatro Las Ruinas. Él le puso así por la condición de cómo recibió la casa. Esa casa le fue donada a don Alejandro por una familia de acá de Suchitoto, que en tiempo de guerra esta familia emigró hacia otro país. Y de ver que don Alejandro amaba tanto su pueblo, ellos volvieron y le dieron la casa para que él hiciera algo para el pueblo. Entonces don Alejandro hizo el teatro. Hoy por los nuevos administradores, en conmemoración a don Alejandro Coto, le han cambiado el nombre a TAC, Teatro Alejandro Coto. Otro de los grandes legados que nos dejo acá en Suchitoto es acá su casa, categoría Casa de los Recuerdos Alejandro Coto, ya que esta era la casa de habitación de él. Acá podemos observar un antes y un después, cómo don Alejandro compró esta propiedad y cómo la dejó, aunque en verdad él no la ha querido dejar porque él está enterrado acá en su casa. Ya vamos a llegar donde se encuentra su mausoleo. A este lado les voy a hablar un poco sobre la vida y el legado de don Alejandro Coto. Don Alejandro Eugenio Coto Paz, conocido como Alejandro Coto, él nace el 13 de noviembre de 1928. Desde muy pequeño adquirió compromisos familiares junto a su madre Margarita de Coto, ya que ellos tenían una pequeña empresa que era una imprenta familiar. Entre los años 1950 a 1952, don Alejandro hizo sus primeros ensayos cinematográficos, el cual tenían como nombre Sinfonía de mi Pueblo y un festival en Suchitoto. Gracias a esos dos ensayos, él obtuvo una beca para ir a estudiar cine a México. Su maestro de cine fue el gran actor mexicano Julio Bracho, que es el personaje que podemos observar en la fotografía de la parte de arriba. Don Alejandro Coto, que es el que está al centro, y la que está en la parte de abajo es Diana Bracho, la hija de don Julio Bracho. Ella venía a visitar acá a don Alejandro Coto. En honor a ellos, don Alejandro hizo un río artificial acá en su casa, el cual le puso como nombre el río Bracho. Ya vamos a llegar a él. Otro de los grandes legados que don Alejandro nos dejó acá en Suchitoto es que nos dio identidad a todos los suchitotenses. Gracias a él, Suchitoto es el único municipio acá en El Salvador que tiene su propio himno, su propio escudo y su propia bandera. Y una herencia que siempre permanece acá en Suchitoto, ya que el 15 de julio de 1858 Suchitoto recibe su título como ciudad, y el 15 de julio de 1958 fue el primer centenario de la ciudad de Suchitoto y don Alejandro tuvo el honor de estar ahí presente. En una sala más adelante vamos a encontrar fotografías del primer centenario de la ciudad. Acá en esta sala, en la vitrina que tenemos acá al frente,
se encuentra el acta junto a la pluma que se firmó en ese año. Son el acta original y esta es la pluma original. Son los dos que están acá en la parte de abajo. Ya que don Alejandro tuvo la oportunidad de estar en la época de oro en México, se hizo amigo de estos artistas, de la cual ellos le obsequiaron su fotografía con la dedicatoria para don Alejandro Coto, así como Libertad Amartya, Alma Rosa Aguirre, Elsa Aguirre, Alicia Caro, Sarita García, Víctor Manuel, Ernesto Alonso, entre otros. Y ya que don Alejandro es un personaje muy querido acá en El Salvador y en Suchitoto, acá se encuentran sus honores. Él obtuvo el mayor galardón que le fue entregado por el presidente de la República de ese tiempo, que fue el presidente Calderón Sol. Obtuvo el Premio Nacional de Turismo, Premio Nacional de Cultura, el de Hijo Meritísimo de El Salvador y de Suchitoto, y el de Hijo Predilecto de Suchitoto. Acá se encuentran los documentos personales de don Alejandro, así como el DUI, NIP, tarjeta de seguro, la parte de nacimiento, la tarjeta del banco y la última billetera que él utilizó. También hizo un álbum de las cartas que la madre le envió cuando él estuvo en México. Don Alejandro se tomó un aproximado de 300 reconocimientos. Entre los nacionales se encuentra el del Centro Cultural Salvadoreño Americano, que es a ellos a quien don Alejandro les donó su casa para que fueran los administradores. También se encuentra el de Concultura, el Ateneo de El Salvador, el del Profesional del Cine. También obtuvo uno por haber elaborado el escudo de Cojutepeque, al igual que el de Suchitoto. Entre los internacionales se encuentra el de España, de Alemania, de Chile, de Colombia y de los Estados Unidos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta sala? No. Nos dice que aquí nació él, ¿verdad? Acá en Suchitoto. Sí, la casa donde él nació y creció aquí en Suchitoto es donde es actualmente la caja de crédito. Si gustan, pasamos a la siguiente. Volvemos a pasar a esta sala, la cual tiene como nombre Pinacoteca. Esta sala tiene como nombre Pinacoteca, el cual su significado es colección de pinturas. Acá es donde se encuentra la colección de pintura de los artistas más reconocidos acá de El Salvador, amigos de don Alejandro. Acá se encuentra la lista de los artistas que elaboraron cada una de las pinturas que están en esta sala. Entre ellas se encuentran de Víctor Manuel Sanabria, Miguel Ángel Ramírez, Sala Ruiz, Roberto Hueso, los hermanos Cañas, César Menéndez, entre otros. También se encuentra la Enciclopedia Británica, ya que a don Alejandro le gustaba leer mucho. Incluso él tiene su propia biblioteca acá en su casa, pero por el momento no tenemos acceso a ella. También está el piano, que perteneció a la madre de don Alejandro, ya que ella era maestra de música. Y este es el espacio, el cual don Alejandro utilizaba para tener la tertulia con sus amigos. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces continuamos a la siguiente sala. Esta sala tiene como nombre Legado Alejandro Coto. Acá se encuentran fotografías de lo que don Alejandro hizo en su vida y en su pueblo. En este mural se encuentran 120 fotografías de los eventos culturales y religiosos que elaboraba don Alejandro acá en Suchitoto. También se encuentra la cámara de cine que utilizaba don Alejandro para hacer sus cortometrajes. En total hizo 17 cortometrajes. En YouTube pueden encontrar los más sobresalientes, así como El Rostro, El Carretón de los Sueños, Un Camino de Esperanza, Universo Menor, entre otros. También se encuentra el testimonio de escritura pública de la donación que don Alejandro le hizo al Centro Cultural Salvadoreño Americano para que ellos fueran los administradores de su casa. La donación don Alejandro la hizo en el 2009, tomando posesión el Centro Cultural Salvadoreño Americano cuando él falleció. En este marco se encuentran fotografías del primer centenario de la ciudad de Suchitoto. Don Alejandro Coto, que es el que está acá al centro,
Él tenía tantas influencias que en ese año logró traer al arzobispo de San Salvador, que fue Luis Chávez y González, a los 3 órganos de la Asamblea Legislativa, al presidente de la República, José María Lemus. También fue en ese año cuando se inauguró el escudo de acá de Suchitoto, y don Alejandro logró que Suchitoto fuera capital de San Salvador por un día. En este mural se encuentran fotografías de cómo fue el funeral de don Alejandro Coto, de la parroquia Santa Lucía por dentro y por fuera, el teatro Alejandro Coto, una de las calles de acá de Suchitoto, la cabeza de la serpiente, que es donde está la mejor vista hacia el lago Suchitlán, y fotografías de alguna de las salas que vamos a pasar y las van a poder reconocer. Anteriormente fue la capilla personal de don Alejandro Coto. Es aquí donde él fue velado cuando falleció. Hoy las imágenes han sido trasladadas a otra sala que es un poco más amplia, donde se pueden lucir mejor. Ya vamos a llegar a ella. Esta fue la primera cocina que tuvo don Alejandro acá en su casa. Solamente ha quedado el filtro de agua que él utilizaba. La función de este filtro es que le depositan el agua a la piedra de abajo, luego la piedra comienza a sudar y gota a gota llena el cántaro. Interesante, ¿no? Este está bonito. Ay, pero el agua Está en este natural. cántaro es tan rica. Es la diferencia. Ay, Dios, madre. Allá está de este mural, que es la antigua catedral de San Salvador, que fue a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Esta catedral fue destruida en el terremoto de 1854. Luego en 1872 fue destruida totalmente y es donde se encuentra en la iglesia del Rosario actualmente. Ese es el espacio. Y acá pues están los moldes donde se hacen los dulces de panela o los dulces de tabo, que es un dulce muy tradicional que hacen de la caña de azúcar. Y acá pues está don Alejandro en tamaño Es el tamaño real de él. Don Alejandro dejó esta ventana arqueológica para resguardar el primer muro que ocupó esta casa, ya que cuando él compró esta propiedad solamente estaba construida la parte de enfrente, que es la parte más antigua de la casa, que es de los años 1800. Lo demás él lo fue construyendo poco a poco, pero siempre manteniendo la misma arquitectura. También mandó a hacer este otro mural, que es la Hacienda Colima. Es de esta hacienda donde despegó el primer avión de tierras salvadoreñas. Hoy en la actualidad es un hostal-restaurante que siempre mantiene el mismo nombre, como Hacienda Colima, que queda cayendo para Chalatenango por el puente Colima, pero siempre pertenece a Suchitoto. Y acá está una parte de la pequeña empresa de los padres de don Alejandro, que es la imprenta familiar. Y acá donde hacían los periódicos escolares, así como tanteos, esfuerzos y el ideal en la niñez. Hoy, si gustan, nos dirigimos hacia la última recámara que utilizó don Alejandro acá en su casa. Esta es la primera cámara. No, es de imprenta, de imprenta. Esta es la última recámara que utilizó acá don Alejandro en su casa. Él no se casó, no tuvo hijos. Fue llamado el hijo de Suchitoto porque toda su vida él se la dedicó al pueblo. Ay, perdón. Las fotografías que podemos observar allá al centro son los padres y los hermanos de don Alejandro. Don Alejandro fue el mayor de 3 hermanos. Están los bastones que él utilizaba por su edad y su enfermedad, parte de su ropa y los últimos zapatos que él utilizó. Don Alejandro falleció a los 87 años el 6 de junio del 2015. Él falleció de un paro respiratorio, ya que había sobrevivido a 3 derrames. ¿Tienen alguna pregunta? Una buena historia. No. Continuamos a la siguiente sala.
Susan, vamos a la sala del frente y luego lo vamos a hacer. David, ¿pueden ir a... ¿Ya van? Viene de herencia familiar. Mire la candelita, es que así tienen que ser en las casas. El Salón de los Reyes. Él le puso así por la breve visita de los reyes de España que tuvo acá en su casa, que fue el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Por el momento se ha movido la fotografía, pero se encuentra el álbum de las visitas que ellos hicieron acá a El Salvador, en la cual fue una de ellas que vinieron acá donde don Alejandro Coto. También hay parte de la colección de pintura de los artistas más reconocidos, ya que la pinacoteca, la sala es un poco pequeña, no se pueden lucir todas. Y está la cristalería que don Alejandro utilizaba cada vez que tenía invitados acá en su casa. ¿Tienen alguna pregunta? No. Si no, continuamos. Ya que él estuvo mucho tiempo en México, trajo cultura mexicana, podemos observar su cerámica poblana, su cocina a leña, a gas y eléctrica. Y frente a esta hermosa vista es donde él preparaba de sus alimentos. También esas actividades de moler, en cual cada una tenía su uso, para moler maíz, frijol, especias, condimentos, salsas, entre otros. Y si podemos observar, hay algunas que en la parte de abajo tienen 3 soportes, el cual cada uno de ellos significa la niñez, la juventud y la vejez. Este fue no, pero la cocina de él era el lado. El yazaca. Él también pidió que lo enterraran en el jardín. Ahí está él, esposa. ¿Y sabe qué me gustó? Que hay 3 directores de la grupo musical de enterrados con él. Si este video te ha gustado, dale me gusta, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que suba videos. Somos de todo un poco SB. Y será hasta la próxima, si Dios lo permite.